buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que nos vean. Como bien saben nuestros televidentes, los lunes a las 8:30 de la tarde o los martes, redifusión sobre las 3 del mediodía. Aquí estamos una semana más en Bilbo Sport Basket después de ese descanso que yo creo que también nos merecíamos de alguna forma de Semana Santa. Pues volvemos a ponernos las pilas. Y como siempre queremos sorprender un poco a nuestros espectadores, pues este es un programa dedicado al básquet. Pero todo aquello que tiene que ver con el básquet tiene cabida de alguna forma. ¿Y por qué no? A veces se puede mezclar el ocio con el deporte, con la cultura, como es en este caso, con la literatura, para ser más exactos. Y es de lo que vamos a hablar, de Una vida M. Enseguida con su autora, Lara Serodio, que nos va a comentar qué es esa M, por ejemplo, que igual a muchos que puedan adquirir el libro o verlo en las librerías, pues les puede llamar la atención. Pero yo ya doy pistas y es que va todo relacionado con el mundo del baloncesto. O el mundo del baloncesto está ahí de trasfondo en esa historia que habla de básquet. Y como siempre decimos, que queremos traer también las cosas interesantes, aunque ese libro se presenta mañana en Bilbao y además con la asistencia de jugadores como Alex Mumbrú y otros quizá que vayan también del Bilbao Basket, pero nosotros hemos querido adelantarnos y hemos dicho, bueno, pues si Lara Serodio puede venir un día antes o estar antes y pasar por nuestro plató, pues bueno, ha sido proponérselo y dicho y hecho. Muy buenas tardes, Lara. Buenas tardes. Bueno, pues aquí te tenemos, te has desplazado desde Barcelona, desde Cataluña, para venir un poquito antes de esa presentación y presentarlo de alguna forma también un poco en exclusiva en Bilbao, a través de Telebilbao, ese libro con ese trasfondo, como decimos, que tiene mucho básquet del que has tenido que documentarte. Una historia, supongo, pues que no deja de ser curiosa, entre comillas, porque también puede ser complicada, eso de mezclar, no sé si amistad, frustraciones, momentos de incertidumbre, las cosas que le pasan a la cabeza a un profesional del básquet que tiene que dejarlo por una lesión y todo ello aglutinarlo y que tenga ese trasfondo de básquet y encima después que guste a todo aquello que quiera, que le pueda apasionar el básquet y que no, porque al final puede ser una historia de básquet o de amistad también, ¿no? Bueno, esa era un poco la intención desde el principio, basar la historia al completo con este trasfondo de básquet que dices, pero también intentar acercarlo tanto a la gente que le gusta el baloncesto y sabe y conoce, como a la gente pues, que a lo mejor no acaba de tener cierto contacto o simplemente sabe que, pues, que hay una pelota que se bota y que se encesta. Y entonces también se buscaba en este sentido pues, que la gente no le tuviera miedo a lanzarse a esta lectura. A lo mejor es muy técnica, a lo mejor no la entiendo, ni mucho menos. No, lo que bien dices, ¿no? Es el trasfondo en el que respiras baloncesto, pero en verdad vamos a la vida del jugador, a todo lo que a lo mejor no sale en las webs o en las cámaras. Muchas veces queremos saber los espectadores también, ¿no? Es un poco la vida particular de esa persona que vemos que está un poco en la élite, pero que a fin de cuentas es un ser humano como el resto de los mortales. Bueno, vamos a conocer antes de nada quién es Lara. Lara Serodio es una escritora y guionista de televisión, nacida en Galicia, pero afincada en Cataluña desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Sí, unos 13 más o menos. Me fui allí a estudiar en la escuela de cine y bueno, lo típico, ¿no? Llegas, te gusta, conoces a la gente y ya estoy muy afincada allí. Trabajo allí de manera profesional y un poco también es donde quise situar la novela, pese a que en ningún momento digo que es Barcelona, porque me gustaría que toda la gente que la pueda leer en el ámbito nacional pueda sentirse identificado, pueda pensar esto está pasando, este jugador está en mi ciudad. Sí que es Barcelona lo que está de fondo. Bueno, pues ya conocemos un poco algún detalle más. Por cierto, aunque tu trabajo está relacionado con, como decíamos, pues, con los guiones, con la televisión y además próximamente a lo mejor con algo relacionado con el deporte, entre comillas, pero eres ya una mujer que en su momento, por la altura, me comentabas antes del plato que mides 1,80, yo digo pistas para los espectadores porque si no estas cosas no se notan en pantalla, y sí jugaste a baloncesto aunque de pequeña. Viste que no era tu futuro, pero lo has querido plasmar en el libro, ¿no? Me temo que se me daba muy mal. Lo que pasa es que, claro, cuando tienes 14 años y mides 1,79, que nunca llegué al 1,80 m, pues me tenían en pista todo el tiempo y incluso que me pasó el efecto contrario, no lo disfrutaba. Y sí que lo dejé un poco ahí apartado. Soy muy buena espectadora, esto siempre lo digo, vivo el baloncesto como nadie y lo retomé un poco para esta historia. Sí, te lo cuento a raíz de que yo tenía una historia, tenía unas tramas, tenía un poco el culebrón de la narración, pero no me acababa de cuadrar solo. Y en ese momento la selección ganó en el 2006 el Mundial de Japón y ahí toda la historia me hizo clic.
empecé a pensar un poco en estos personajes, digo, ¿qué estará haciendo esta gente de aquí a 10 años? Porque un poco lo que decimos, que los medios se centran a lo mejor mucho en otros deportes y el básquet pues pasa un poco por encima. Y quise un poco ir detrás de esto y a raíz de ahí, pues otra vez aficionada loca al baloncesto desde entonces. Bueno, una vida M, esa M que decíamos, ¿a qué hace referencia? La M, de hecho, si hubiera titulado Una vida XL en referencia a lo mejor al jugador, no hubiera habido duda, pero la M es la M de Ana, la protagonista, que siente que tiene una vida de talla M, una vida completamente normal, que no pasa desapercibida, que es de la media un poco, entonces siente que no destaca en nada y se siente muy perdida. Y la gracia un poco del giro de esta historia es que conoce a alguien con una vida XL y se encuentra que tiene los mismos sentimientos que ella, como puede ser este jugador de baloncesto, Víctor Uriarte, que es un jugador completamente ficticio, pero que bueno, podría haberse reflejado cualquier jugador de ACB. Una vida M, dícese una historia de baloncesto, un pequeño homenaje de ficción que recoge la pasión por el mundo del baloncesto. Amistad, puedes decirse infortunios, realidades, superación, un poco todo ello se mezcla en esta novela de ficción, pero que de realidad puede tenerla, ¿por qué no? Bueno, la intención siempre era hacerla muy realista, en ningún momento crear estos momentos hollywodienses y ahora el protagonista llega al final y hay este gran clímax con estos grandes giros. Yo quería ir detrás de esta vida de un jugador profesional y, bueno, aparte de hacerla lo más normal posible, que su carrera también fuera lo más normal posible. Entonces, digamos que el drama y los giros vienen más dados por su vida personal que no a lo mejor por el deporte. Es más, yo incluso me basé en los resultados reales que estaba pasando en ACB ese mismo año porque quería ir a la veracidad y no decir, bueno, pues al final gana la liga, o que no voy a hacer ningún spoiler, pero tal cual los resultados que salían yo los iba poniendo en directo y me iban un poco guiando también mientras escribía la historia. Lo que nos llama la atención es que ha sido una novela que la guionizaste, bueno, la creaste un poco en el año 2006-2007, como bien apuntabas, pero que sale a la luz hace más bien poco, ¿no? ¿Por qué tantos años? ¿Qué ha pasado ahí en todo ese tiempo? Bueno, ha costado un poco salir adelante con ella, un poco porque también 2008, como todos sabemos, fue un año un poco durillo en todos los aspectos y a partir de ahí las editoriales empezaron a lo mejor a cerrarse en banda y bueno, es muy difícil también entrar en el mundo editorial, especialmente si nadie te conoce o eres muy joven, porque la escribí con 23 años. Entonces digamos que se guardó un poco en el cajón, la dejé madurar un poquillo, yo también hice el mismo proceso durante todos los años y sí que es cierto que el año pasado cuando un poco la rescaté e intenté volver a relanzarla, enseguida tuve apoyo. Y bueno, el apoyo incluso se está yendo más allá del editorial. Claro, porque es un apoyo no solamente a nivel del mundo de la literatura o, como bien dices, del tema de editoriales, sino también del mundo del deporte y vinculado con la canasta, porque ese es el argumento un poco, es como decimos, esa trama gira en torno a la experiencia de un joven que con una edad que no es demasiada, porque el mundo del baloncesto sabemos cómo es del deporte, joven, es bastante joven, claro, pero una lesión pues se ve abocado a tener que tomar pues otra vida totalmente, comenzar una vida nueva, ¿no? Entonces, algo que le puede ocurrir a cualquier deportista, puede decirse así, o a un jugador de baloncesto, bien sea de élite o no, que tenga que cambiar su chip porque le ocurre algo que no puede seguir en el mundo del deporte. Claro, es completamente extrapolable y casualmente, bueno, yo para investigar este libro tuve la suerte de contar con la figura de Ferran Laviña, exjugador de baloncesto, y él mismo, hace poco en Barcelona lo hablábamos, él decía, bueno, pues coincide que es un jugador de baloncesto, pero podría ser cualquier otro deporte, podría ser cualquier otra persona que se enfrenta a estos sentimientos, en este caso los específicos de, pues llevo toda mi vida haciendo una cosa, como es el caso el baloncesto, y por primera vez me planteo que no, que hay más vida ahí fuera, que tengo que empezar a plantearme qué voy a hacer a partir de ahora. Vamos a decir que de alguna forma me imagino que hay una, no sé, mezcolanza de varios jugadores en los que has podido, aparte de Ferran Laviña, ya sé que esto a veces los autores, escritores no os gusta decir, pero has tenido que documentarte, has tenido que, no sé si viajar con equipos o si estar un poco dentro de lo que es casi a pie de cancha, para ver un poco pues cómo es la vida de un jugador, por lo menos en ese aspecto en la cancha. Pero todo eso, de alguna forma, me imagino que tiene su salida dentro del personaje. Es decir, que a lo mejor en el personaje podemos ver varios protagonistas del mundo del baloncesto, ¿no? Sí, de hecho creo que se me escapó la influencia más de lo que yo hubiera querido, porque en este sentido sí que es lo que dices, ¿no? Pues tuve la suerte de contar con Ferran, que
que me arrojara un poco de luz a todas las partes que yo no llegaba de haber investigado. Sí que me hice socia detrás del banquillo para vivir desde primera fila un poco toda la experiencia en directo, pero luego yo cogí una mezcla de jugadores, de las propias historias, el físico, y mezclé, pues eso, ¿no? Un poco Ferran Laviña, un poco Rodrigo de la Fuente también, tenía una historia que me parecía muy interesante. De hecho, hemos visto imágenes, creo que ahí estamos viendo esas imágenes de la lesión y de ese jugador concreto. Mira, que acabas pues- de citar. Casualidad, pero bueno, que lo hemos Qué elegido casualidad. un poco. Pues, y luego también tiene mucho de José Manuel Calderón, porque personalmente es alguien a quien admiro mucho y me gustaba mucho también crear un perfil humano muy parecido al que él tiene. Y no es la primera ni la segunda persona que al leerlo me dice, pues es muy Calde realmente, o sea, que se me escapó bastante más de lo que pensaba. Suerte también que he tenido de entrar en contacto con José Manuel, hacerle llegar el libro, y él lo ha compartido incluso en redes sociales, o sea que por su lado de momento no le está pareciendo mal este robo. Se puede tratarse, por tanto, de una novela en la que acercas también en ese caso, al lector cómo es la vida de un jugador de élite, que se ve abocado a tener que cambiar un poco, como decíamos antes, el chip, pero que realmente también tratar de acercar un poco esa vida personal que tiene, que es como la del resto de mortales, como decía yo antes, es decir, que puede ser un fuera de serie en la cancha, pero que realmente después es como cualquier persona como nosotros, ¿no? Claro, es incluso la parte más interesante a lo mejor, porque es a la que la gente no tiene acceso. Es la que la gente se imagina. Yo en un principio en mi proceso también me la imaginé y luego quise sentarme y ratificar qué partes tenía razón y qué no. De toda esta parte de atrás, ¿no? Cuando se apagan las luces de la cancha y esta persona se va a su casa, que comparte los mismos dilemas que podemos tener todos, que pues, le pasa exactamente lo mismo que los demás, pero a lo mejor condicionado en pequeños momentos por esta carrera que tiene. Y también un poco el tratamiento que recibe de los demás. En este sentido, la relación especial que tiene con la protagonista es un poco por ahí. Todo el mundo siente que le hablan como si estuviera en una rueda de prensa, y cuando entra en contacto con alguien que está alejada del mundo del baloncesto, pues por primera vez piensa, mira, por fin el baloncesto no condiciona quién soy. Al contrario, puedo hablar de más cosas, puedo tener una vida mucho más extensa fuera del baloncesto. Es la vida que va a empezar a averiguar que puede tener. No es muy habitual ver una novela, en este caso, con un personaje que tenga que ver, por ejemplo, con el mundo del baloncesto a nivel, por ejemplo, más, vamos a decir así, nacional, porque muchas veces sí tenemos historias de baloncesto o las vidas, por ejemplo, de jugadores, pues tipo NBA, etcétera, pero esto es algo totalmente distinto. No es una realidad, no es una historia de una persona real, pero sí una conjunción a veces de factores que pueden desencadenar en una situación de un jugador profesional, que seguramente podremos a lo mejor pues pensar en jugadores, como bien apuntas, que han tenido un poco pues ese problema en su momento, ¿no? Es decir, que han tenido que abandonar su carrera deportiva y buscarse la vida de otra forma. En este caso, el personaje que buscas es joven, ¿no? ¿Qué edad tiene concretamente? Empieza el libro con 30-31, lo acaba con 32 hacia 33, y es un poco lo que dices. A lo mejor sí que vemos mucho, tenemos mucha exposición a las vidas de gente más top, más NBA, y al contrario, a mí hacia lo que iba un poco, lo que me gustaría un poco sacar de esa sombra, es precisamente la vida del jugador más de a pie. Sí, un jugador ACB, sí, un jugador de élite, pero a lo mejor no tan top, no tan NBA, no tan mediático. Sí que es cierto que es un jugador que ha jugado en la selección española, bueno, ya le he creado un background que es bastante alto, pero aún así tiene una vida bastante normal y en ningún momento está rodeado por este mundo de los medios. También se habla un poquillo del tratamiento que hay con los medios en el libro, pero siempre dejándolo como pequeñas pinceladas y centrándome en los dilemas más propios que puede llegar a tener, pues eso, al enfrentarse a esta lesión tan grave que es con la que empiezas la historia de él. Por cierto, ¿cómo quedamos los medios, Lara, reflejados ahí entonces? Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo es el mundo? Has tenido que documentarte un poco pues, para hacer para tu obra. A nivel de no solamente los jugadores, todo lo que rodea ha sido accesible para ti, te has topado a veces con un muro, o realmente ha sido todo facilidades. En este sentido ha sido facilidades porque precisamente yo iba hacia el jugador, eso, ¿no? Más accesible, o buscaba este perfil. Probablemente si hubiera querido escribir sobre los tops, pues me hubiera supuesto a lo mejor más problema. Pero como estaba el último año de Rudy Fernández, estaba Ricky, claro, yo no fui a lo mejor por la persona que era más mediática, sino que me interesaba más la historia, pues
de este perfil más sabio, de esta persona un poco más mayor, que lleva más años de carrera. Entonces, de momento, ya no solo fueron facilidades a la hora de investigar, sino a posteriori. Desde la salida del libro estoy recibiendo un cariño muy grande desde el mundo del baloncesto y, bueno, incluso yo misma me estoy sorprendiendo de esta acogida que está teniendo, un poco a lo mejor también por lo que comentas tú, de que no es tan habitual ver un libro de ficción que tiene el mundo del baloncesto trasfondo, pero que no es un libro de baloncesto. Claro, porque aquí hablamos de un personaje, estamos hablando de Víctor, ese personaje masculino, pero claro, después también hay otro personaje femenino, y que nada tiene que ver con el mundo del baloncesto. Incluso creo que comentabas un poco pues, fuera del estudio que también hay a veces ese momento humorístico, entre comillas. Realmente la novela es un poco, hay drama, pero hay también humor, porque claro, se trata de una persona que entiende el mundo del básquet, pero que conoce a otra que no tiene ni idea, ¿no? Entonces, al final resulta que surge, hay una relación, que no vamos a decir mucho más para que la gente pueda adquirir el libro si lo quiere, pero sí es cierto que de alguna forma que esos dos mundos se pueden unir, ¿no? Entre un personaje femenino y ese masculino, que nada tiene que ver uno con el otro. Claro, quería transmitir también el otro lado, el público este que te decía al inicio pues yo no tengo ni idea de básquet, ¿cómo voy a poder leer esto? Y en este sentido, la relación que tiene Víctor, con esta relación de amistad que tiene con Ana, que es la otra protagonista, se basa mucho en eso, en que gracias a que ella no tenga absolutamente ni idea de baloncesto, él pueda ver que hay más mundo más allá del básquet. Y lo que dices sí es un poco cómico porque, claro, alguien que vive de baloncesto, que es, pues eso, ¿no?, subcampeón de Europa o campeón de Liga o capitán de un equipo importante, una chica ni siquiera se acuerde de su apellido o no sepa que juega o ni siquiera sabe que los cuartos duran 10 minutos, pero han pasado 20 y ella no entiende por qué siguen jugando. Pequeños detallitos que a él también le hacen acercarse a esta persona, pues porque ve que tiene una inocencia que le despierta el interés de decir, mira, hay más mundo fuera de esto. ¿Y que hay alguna vinculación especial de Lara Serodio con el protagonista, con cosas de su propia vida, existencia en ese momento, que a lo mejor pasaba en el año 2006-2007 y que aparecen reflejadas también en el libro, o no tiene nada que ver? Pues yo me lo he ido encontrando a posteriori, porque yo lo escribí con 23, recién salida de la carrera, y la protagonista es un poquito más mayor que yo, y sí que se encuentra también en este momento de 2-3 años después de salir de la carrera y qué haces con tu vida, se encuentra muy perdida, no va hacia ningún lado y son esos realmente los sentimientos que comparte con el jugador. Entonces yo me lo he ido encontrando a posteriori, diferentes sensaciones que he podido tener a medida que crecía pensando, anda, pues lo vaticiné un poco, también me siento igual. Pero bueno, vas evolucionando y el personaje, por suerte, se queda anclado en ese 2007. Bueno, la verdad es que no sé si habrá algún jugador de los de élite que le haya confesado, a lo mejor que se siente identificado con el personaje o con ciertos momentos. Supongo que algunos que han leído la obra igual sí, ¿no? De momento, todos los que la han estado leyendo o han tenido un poco el libro en sus manos me han dicho que de momento lo iba clavando bastante. Ya no solo en cosas específicas o en pequeños detalles, pues por ejemplo Ferran me comentaba que él se reía leyendo, mira, el jugador es el que llega tarde a la fiesta de cumpleaños y en chándal y con el pelo mojado. O Berni Rodríguez del Sevilla me decía, ¿cuántas veces me he sentido yo identificado con esto de pues, llegas a casa, quieres tumbarte, quieres descansar, pero no, tienes que salir porque ya tenías el compromiso y tú lo que quieres hacer es descansar? Pequeños detallitos que sí que me han ido ratificando que realmente comparten con la vida de un jugador. Y luego en general también el sentimiento ya no solo de pérdida ante una lesión a lo mejor, sino cuando tú te enfrentas a callarte este tipo de lesiones, a guardarte dentro, que es mucho lo que hace este personaje, para no hacerlo exterior, se lo guarda. Y esto, de momento, todos me han confirmado que tarde o temprano acaban haciéndolo en su carrera. Veo por aquí que de alguna manera, bueno, pues se habla de que es una historia sobre el salto de la juventud a la madurez. Quizás también un poco el apoyo a veces de federaciones, no solamente profesionales del básquet, sino también equipos locales que de alguna forma pues tienen a veces a chavales en los equipos y que claro, esto también puede ayudarles un poco a ver cómo puede a veces el futuro pues desmembrarse totalmente, estar obcecados con el tema del baloncesto y de repente verse que tienen que comenzar de nuevo, tienen que resetearse, ¿no? Es muy interesante que saques este tema precisamente porque cuando yo, al ser de Vigo, quise iniciar un poco la presentación del libro allí y tuve la suerte de contar con la gente del Celta del Baloncesto, que es equipo femenino. Y precisamente se unió a nosotros una chica que tenía este perfil, que era jugadora y por una lesión
tuvo que un poco recular y pensar qué hago yo ahora con mi vida, quiero seguir viviendo baloncesto, y se hizo entrenadora. Y lo que cuenta un poco el libro es lo que dices, este salto de la juventud a la madurez, esta madurez que cada vez se está postergando más, que antes a lo mejor con 18 o 20 ya tenías que tomar las riendas de tu vida y ahora cada vez tardas más en hacerlo, y un poco te enseña pues que tienes que, eso, ¿no? Recular, tienes que buscar un poco, calcular, pensar, moverte, no... Tu vida no es un camino recto, muchas veces tienes que tomar otros desvíos y siempre no perder un poco de vista cuál es tu objetivo o buscar ese objetivo, pero amoldarte, no todo es un camino de rositas. ¿Cómo ha surgido un poco? Porque, bueno, pues sabemos que tiene lugar la presentación mañana aquí en Vizcaya, en Bilbao, en la Casa del Libro, en la Alameda Urquijo número 9, en Bilbao, sobre las 8 de la tarde, ¿sobre qué hora es exactamente? Sí, más o menos. En un principio pensábamos empezar un poquillo antes para tener más tiempo de charlar, pero claro, la vida del jugador de baloncesto... están entrenando, entonces más o menos empezaremos sobre las 8. ¿Y cómo surgió un poco el que también se haya adherido a esta causa, por decirlo así, decir, voy a estar en la presentación Alex Mumbrú y no sé si parte de sus compañeros de equipo, que parece ser que pueden estar algunos más allí? Puede ser, puede ser. Pues todo nace un poco de que en el momento en el que ya se va a publicar el libro y yo decido dedicárselo a esta gente que ganó ese mundial, un poco precisamente porque a lo mejor el libro hubiera sido una pequeña historieta y no hubiera llegado a donde está, si no hubiera pasado esto, es cuando yo decido ponerme personalmente o intento ponerme personalmente en contacto con cada uno de ellos para hacerles llegar el volumen y simplemente quedarse ahí, como un regalo de muchas gracias por ganar el Mundial, yo os devuelvo un libro. Y a raíz de ahí, un poco de estos contactos, pues empezó a surgir pues no es la relación un poquillo más, y esta idea precisamente surgió de Alex propio. Yo no iba a pensar a lo mejor llegar tan lejos o salir de Barcelona tal vez con el libro, y él mismo fue un poco el que me invitó y dijo, bueno, si quieres cuentas conmigo. Y aquí estoy. O sea que todas aquellas personas, nuestros espectadores que quieran, por ejemplo, conocerte también de allí mismo, en lo que es en la Casa del Libro, en la Alameda Urquijo número 9, como decíamos, ver también a Alex Mumbrú y hablar y conocer un poco más de este libro, incluso con firma de autógrafos, adquirir el libro, etcétera, puede hacerlo sobre las 8 de la tarde, que va a estar mañana presente. Exacto. Estás ya, aparte de Barcelona, después estás en Bilbao, pero vas a seguir un poco moviéndote a nivel nacional, presentando el libro en otras provincias, en otras ciudades. Claro, yo en el momento en el que esta puerta se abre y veo que el mundo del baloncesto lo está cogiendo tan bien, que en un principio ni a lo mejor hubiera soñado que esto iba a pasar, pues he decidido también aprovechar esta oportunidad, esta mano que me está tendiendo, y todavía no hay nada confirmado, pero sí que otros jugadores de esa selección a los que se les ha hecho llegar el libro están siendo muy amables conmigo, también han entrado en contacto conmigo. Y bueno, pues eso, cabe la posibilidad de ir a presentarlo, pues es Madrid, Sevilla, otras ciudades donde un poco intentaremos hacer lo que se va a hacer mañana, que es intentar ver el otro lado de este jugador. Supongo que es eso, en Bilbao Alex es muy conocido en los medios, pero a lo mejor nos puede dar mañana pistas de lo que se también intenta hablar en el libro, de cómo te enfrentas tú a estas otras cosas que están ya un poco fuera del foco. Aparte de esto, y yo no sé, se me ocurre, pero digo yo, el libro puede tener, no sé, una segunda parte, y a lo mejor con un personaje femenino vinculado al baloncesto, porque ahora que está tan en boga el baloncesto femenino, aquí en Vizcaya también tenemos dos equipos, uno en la élite, el otro que está luchando también por el ascenso, ¿no?, que va a luchar, el GDK, en este caso Galdakao. Digo yo que a lo mejor se puede ocurrir que después, si este está teniendo tanto éxito, ¿por qué no también un personaje femenino que se las puede traer con esto también porque es más complicado todavía llegar a la élite para una jugadora de baloncesto, ¿no? Sí, como te comentaba antes, eso en la presentación de Vigo fue el tema principal, y salieron muchos temas muy interesantes que claro, en el momento a lo mejor yo ni me lo planteé, yo ya pensaba que era complicado el baloncesto en este sentido, el femenino ni decir. Sí que es cierto que no me lo he planteado, pero visto cómo me está cogiendo el mundo del baloncesto, pues a lo mejor continuar por ahí, quién sabe. Bueno, pues la verdad es que en este libro, Una vida M, vamos a tener mucho básquet de trasfondo, 535 páginas, es un libro para cogerlo con ganas, digo, se va a coger con ganas, se deja llevar, pero sobre todo engancha, me imagino, ¿no? Es decir, toda esa historia, ¿no? Voy a salir en defensa de esta longitud, que a lo mejor puede asustar al público, pero no solo lo digo yo, sino gente que se lo ha leído, enseguida entran en la historia. Al mezclar un poco esta vida que tengo yo de guionista y de escritora, pues sí que mucha gente lo ha comentado, que el libro es como leer una película. Es como describir las imágenes, la narración también va un poco en esta línea fílmica más cinematográfica, entonces que no se asusten por esta longitud, al contrario, hay
hay para todos los gustos también en este sentido. Me gusta mucho ir al otro lado de la historia, no solo quedarte con el protagonista, porque todos somos protagonistas de nuestras propias historias. Entonces la longitud se debe un poquillo a eso, a que también mete en fondo muchos más personajes a su alrededor. Bueno, pues Una vida M, ese libro que lo pueden adquirir en la Casa del Libro, supongo, pero también a través después de Internet. Hay otros formatos que se puede también pues uno hacerse con él, ¿no? Sí, por supuesto, están todas las bases de datos de librerías y en bastantes más librerías, o sea que aparte de la Casa del Libro, donde quieran. Y alguna anécdota, supongo que, no sé si a la hora de escribir el libro o a la hora un poco de estas visitas, procesos, etcétera, supongo que habrá una cosa curiosa, divertida que recuerdes, ¿no? Sobre qué te haya ocurrido. Pues en Vigo, casualmente, lo primero que hice antes de presentarlo fue volver al colegio donde yo había estudiado y un poco dar una charla a la gente de la ESO, precisamente para enseñarles este lado de, pues yo estaba aquí hace 15, 16 años, me gustaba mucho escribir y mirad, ahora un poco, a lo mejor yo no era la mejor alumna, a lo mejor yo no era la que más brillaba en esto, pero seguí insistiéndolo y he llegado aquí. Y les hacía preguntas y, bueno, no sé, reacciones de los niños muy graciosas, porque lo primero que hice fue, bueno, ¿a quién de vosotros os gusta el baloncesto? Y de 80 niños levantaron mano 2 y estaban como muy asustados, pensando, ¿qué nos va a hablar? Les digo, hombre, pero sabemos quién es Juan Carlos Navarro, ¿no? Y todos chillaron, sí. Entonces, a lo mejor había este desconocimiento, yo pensaba, va a haber una distancia, y todos sabían mucho más de baloncesto de lo que se pensaban. O sea, es un poco más la anécdota de pensar, cielo santo, vengo a hablar de este libro y nadie sabe de baloncesto. Pues aquí en Vizcaya hay mucho básquet, ¿eh? Hay mucha licencia federativa, eso te lo digo. O sea, mucha gente ama el básquet, le apasiona el básquet, como a ti te apasiona, en este caso, la escritura y esta historia. Por cierto, ¿a qué público va dirigido? ¿Hay una horquilla muy amplia este libro? ¿Cuáles son los lectores potenciales? A ver, si bien es cierto que, como te comentaba, me gusta ir a las historias de todos los personajes, y pues tenemos personajes desde los 5, 14 años hasta los 60, 70, se ha lanzado por juvenil, pero en estas etiquetas nuevas que hay en el mundo literario de New Adult, Young Adult, de este juvenil que a lo mejor ya no son 12, 14 años, son 16, 18, 20, 25... gente más que se pueda sentir identificada con... Hasta casi la edad del personaje, 30, 31, casi, porque incluso. La juventud hoy en día abarca mucho. Estos chiquillos que tienen 30 y están en casa piensan, yo tampoco tengo tanta diferencia con los jóvenes de hoy en día. Y va un poco a este rango de edad que se pueda un poco sentir identificado, ya no solo exactamente con las cosas que les pasan, sino con los dilemas, porque este dilema de qué hago yo con mi vida, te puedes enfrentar también, pues eso, ¿no?, al salto de la universidad, postuniversidad, primer trabajo, lo que decíamos, final de carrera deportiva, es bastante amplio. Pero en un principio es un público más joven, que le interese, pues eso, ¿no?, un poco el baloncesto, o pueda sentirse identificado con estos problemas o dilemas que... Pues está bien, es un libro, una novela de ficción completa, porque de alguna forma sí habla de baloncesto, pero de otras cosas que nos rodean. De alguna forma también puede abarcar pues mucha clase de públicos. Es decir, al que le apasiona el baloncesto y a lo mejor el que no le apasiona tanto, pero le puede, ¿por qué no?, decir, pues sí, pues me está interesando un poco el leer este libro. También iba un poco por ahí el meter el interés también del baloncesto. Mucha gente que a lo mejor le gusta o no le gusta, pero mantiene cierta distancia, y a lo mejor si enseñas el lado menos visible o más amable, puede que haya gente que diga, oye, pues quiero a lo mejor saber más, o me voy a enganchar. Yo personalmente, a raíz de escribirlo, me volví más loca si cabía todavía por el mundo del básquet, y quise un poco también transmitirlo a los personajes del libro que no sabían de baloncesto, y a raíz un poco de entrar en contacto con este jugador se vuelven completamente locos, fanáticos, porque engancha, el baloncesto engancha, ¿no? A día de hoy, ¿tú también estás enganchado al baloncesto? ¿Lo sigues? Sí, por supuesto. Tuve que dejar de ser socia de primera fila del Juventud, pero vamos, con la aplicación de ACB en el móvil no me pierdo ninguna, y tengo también un poco el corazón partido en este sentido. Lo que te decía, que soy buena espectadora, entonces cojo mis causas perdidas a lo mejor y voy viendo, y no es ninguno de mis equipos, pero pienso, ay, me interesa más este, o lo paso mal cuando... Lo pasé mal este fin de semana. Te iba a contar, fíjate, que podrías escribir con todo lo que ha pasado relacionado con el Bilbao Basket, podrías escribir una novela, fíjate. Bueno, me imagino que estarás un poco al tanto todos los problemas económicos que ha pasado, que parece que las cosas ya con el nuevo patrocinador Dominion, pero fíjate tú, la historia, si te pudieran contar los jugadores, las historias que se podrían contar ahí. Fíjate. De hecho, a medida que voy entrando en contacto con más gente, cada vez más personas me van dando más capas o más lados del mundo del baloncesto, y todo el mundo me dice, esto te da para otra historia. Entonces pienso, si siguiera con el tema, yo creo que tendría
más de una trilogía, una saga Bueno, entera. pues todo es cuestión de ponerse, ¿eh? Bueno, sí, sí, desde luego, no lo Pues descarto. Lara, muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos que nos sigas acompañando en la segunda parte del programa, que vamos a hablar ya de algo más, ya no sé decir si técnico, pero sí relacionado con el deporte en sí, en la cancha del Bilbao Basket, con nuestro compañero Juan Carlos Romo. Pero recordar que mañana vas a estar en Casa del Libro, en la Alameda de Urquijo número 9, sobre las 8 de la tarde, que allí estará también Alex Mumbrú, y a lo mejor viene acompañado, no voy a decir de toda la tropa. Esto es sorpresa, eso es sorpresa para pero mí también. conociendo cómo es Alex Mumbrú, que es el capi, y con los galones que tiene, pues seguramente alguien más se llevará, y a lo mejor pues puede ser muy interesante lo que allí pueda discutirse o hablar para la presentación de este libro, Una vida M, de Lara Serodio. Lara, muchas gracias. Gracias. Y bueno, aún así continúa con nosotros, que a lo mejor queda alguna pregunta pendiente, ¿eh? Por supuesto. A los espectadores, una pequeña pausa publicitaria y volvemos enseguida. Hasta ahora. Rasan, mucho más que un fabricante de ventanas. Estudiamos su hogar y necesidades para luego diseñar y fabricar sus nuevas ventanas. Una vez instaladas, Rasan ofrece un mantenimiento y una garantía y calidad de toda confianza. Ventanas Rasan. Bueno, pues la semana pasada, como decíamos, no teníamos programa, pero hay que recordar que los dos traslados del Bilbao Basket, quiero decir, en este caso pues a Madrid y a Galicia, pues se ha traído sendas derrotas en el zurrón, en este caso, el equipo bilbaíno, el dominio Bilbao Basket. De ello vamos a hablar enseguida con nuestro colaborador Juan Carlos Romo, que con su ojo crítico nos va a hablar de, sobre todo, lo que ha pasado en este último partido, porque ha sido un poco desaguisado, hay que reconocerlo, ganando 18 y al final perder de 5 puntos, pues es algo como que realmente dices no tenía que haberse dado, pero las cosas son así y el baloncesto, como dicen, es baloncesto para lo bueno y para lo malo. En 20 segundos charlamos con Juan Carlos Romo. Desde la cuna del aceite Jaén, Casería de Huellar le lleva directamente a casa nuestro aceite de oliva virgen extra gourmet a precio de fábrica. 15 litros por caja por solo 48 euros y envío gratuito por la compra de 2 cajas. Venta directa en el 953 36 30 06 y en caseriadehuellar.com. Bueno, pues ya tenemos a través del hilo telefónico a Juan Carlos Romo. Hola, buenas tardes. Hola, Richard, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo. Bueno, pues se nos quedó cara de póker, valga la expresión, ayer, ¿no? Con el resultado al final. Y yo creo que lo íbamos viendo cuando se iba acercando el obrador y decimos, cuidado, que el que avisa no es traidor, sí, bueno, tiene que confiarse. Sí, bueno, más que cara de póker diría que cara de tontos, ¿no? Con el resultado final del encuentro por 77-72, una derrota, pues que viendo cómo se desarrollaron los acontecimientos previos en esos 3 primeros cuartos, pues que nada hacía presagiar, ¿no? El desenlace final. Hombre, mira, esto es un poco, enlaza un poco con lo que no sé si lo habéis comentado en la charla previa con Lara Serodio respecto al libro de Una vida M, ¿no? Yo creo que hay que desmitificar un poco, y todos somos culpables de ello, ¿no? Creemos que los jugadores profesionales de baloncesto o de cualquier deporte, los jugadores de élite en definitiva, son máquinas perfectas, son engranajes perfectos, y yo creo que ayer se demuestra claramente que el ser humano se equivoca, ¿no? Y que comete muchísimos errores. A mí me parece que Bilbao Basket, pues por diferentes circunstancias que luego veremos, demuestra que son humanos, ¿no? Y que un partido que a priori tenían absolutamente controlado, como te decía antes, pues que en un final increíble, pues el Obradoiro con muchísima más energía, muchísimas más ganas es capaz de llevarse un gato al agua que lo tenían prácticamente perdido, ¿no? Bueno, pues la verdad es que comenzaba bien el partido con 6 triples en el primer cuarto. La verdad es que, sí, pero yo era de los que pensaba, a veces es mejor ir, como decimos aquí, tipi-tapa, haciendo el camino despacito, porque claro, el porcentaje de tiro al final puede fallar en cualquier momento, y como así pasó, que después ya lo que entraba no entró, y sin embargo al equipo contrario le salía redondo en ese último cuarto lo que los 3 primeros no le había salido. A mí me parece que en el primer cuarto es verdad que el rebote y el tiro de 3, con un 60% en el tiro de 3 y con un dominio claro en el rebote, es la clave para tomar cierta distancia, ¿no? Lo que sucede es que a lo largo del encuentro se ve claramente que Bilbao Basket sigue apostando, no tiene la polivalencia que hemos visto en otras ocasiones, en otros encuentros, que es capaz de equilibrar el juego exterior con el interior, ¿no? De todas formas, también he oído y leído críticas en torno a que no jugamos con nuestros interiores. Es posible, pero también hay que saber que nosotros no tenemos jugadores interiores capaces de jugar al poste bajo, ¿no? Con
con continuidad. Solamente tenemos a Marco Todorovic en la posición de 5 o de 4 y a Les Mungru en la posición de 4, que son capaces de jugar en esas situaciones, ¿no? Porque la Travis Williams es un hombre al que hay que poner los balones arriba, y Axel Herbel, el otro jugador interior, es un jugador que no tiene movimientos en ese poste bajo de espaldas al aro y que normalmente siempre va de cara o utiliza su tiro de 4 o 5 metros para poder hacer daño, ¿no? Luego tampoco hay que olvidar, Richard, la ausencia de Ethan Ruggie, que lleva más de un mes parado por esa lesión, de ese problema que tiene muscular, que nos abre el campo, que permite otras actitudes, sino otras variedades en el juego, otros recursos. No olvidemos también que la Travis Williams ayer, fíjate, 0 puntos, está con un problema físico, tiene su problema en la rodilla que no está recuperado también. La no presencia, la no participación de Tobias Borg, ¿no? Al que yo sí que eché de menos en el último cuarto, porque era cuando más necesitábamos frescura, ¿no? Y energía para poder defender los arreones de Obradoiro, y no lo sé, incluso me atrevo a decir que Sito Alonso tampoco estuvo muy atinado cuando para el partido con 59-64, ¿no? En el marcador en el último cuarto, ¿no? Yo creo que se demora un poco esa situación de parar el tiempo y volver a explicar qué es lo que hay que hacer y qué es lo que necesitamos, ¿no? A mí me parece que hay un problema de frescura, de falta de frescura. Hay un problema de faltas con Marco Todorovic y con Raúl López. Correcto, sobre todo eso, efectivamente, el Marco Todorovic fue lo que hizo que ya no teníamos ese jugador alto, para, como dices, para pelear con los rebotes, que tampoco es que Marco estuviese haciendo un buen partido. Marco, hay que decirlo todo, está atravesando una situación especial para él, ¿no? Es decir, y no creo que descubra nada si decimos que Marco Todorovic, su cabeza está un poco descentrada en este momento, ¿no? Por el tema de las ofertas que puede tener de cara a la temporada que viene y demás, ¿no? Sí. Aunque yo sigo pensando que esto, en lugar de descentrar, debiera servir de acicate, ¿no? y de estímulo para poder acabar tu compromiso contractual con Bilbao Basket en plenitud, ¿no? De cara, pues, ¿no? Pues a tu propio interés, ¿no? A la hora de conseguir un buen contrato, ¿no? De cara al futuro, ¿no? Y luego, sobre todo, por lo que hemos comentado también en algunas ocasiones, Richard, y es que la política de Sito Alonso, en mi opinión, y no lo digo como crítica, porque a mí sabes que no me gusta juzgar a todo lo pasado, ¿no? Y con todas las cartas boca arriba encima de la mesa, porque no me parece justo, ¿no? Y por eso lo digo desde el respeto y desde la moderación, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero sí que observo que Sito Alonso ha cambiado el discurso de participación de sus jugadores, ¿no? Quizá porque en un principio, en el inicio de la temporada, el equipo estaba diezmado por las lesiones y fue capaz de activar y motivar a todos los hombres de la plantilla, ¿no? Y eso hay que ponérselo, es mérito de él, ¿no? Pero sin embargo ahora, de alguna forma, está recurriendo a lo que todos pensamos, ¿no? A su grupo de confianza, ¿no? A los hombres que él considera más... Creo que lo estamos comprobando. Eso que dices es algo que se está viendo. Efectivamente, que esa rotación que hemos visto en otros partidos no se está dando últimamente. Sí, pero bueno, insisto, lo digo con reservas porque hay que conocer el día a día de los entrenamientos, ¿no? Y realmente saber qué es lo que pasa y ver si un jugador se esfuerza o no se esfuerza en ese trabajo diario, y que luego, lógicamente, pues el entrenador es el que decide a la hora de ponerlo, ¿no? En la pista. Lo que está claro es que desde fuera podemos verlo de una forma muy distinta, y que hay que estar con las personas que trabajan día a día, en este caso Sito Alonso, con lo cual yo ahí estoy contigo en lo que dices, que efectivamente desconocemos el porqué, pero si no están, hay que deducir que es por algo. Claro, no, yo de eso no tengo ninguna duda, que cuando existe un cambio en el rumbo, en la dirección, que ahora se toman este tipo de decisiones, no se hacen por capricho, entiendo yo, ¿no? Yo no creo que Sito Alonso sea una persona tonta, ni estúpida, y que ni va a tirar piedras contra su propio tejado, ¿no? Eso dicho como premisa fundamental, ¿no? Y lo que no podemos olvidar tampoco, porque ayer, yo los comentarios que leí en Twitter y demás, ¿no? La gente habla derrota vergonzosa. A ver, por favor, la derrota nunca puede ser vergonzosa. Yo más bien diría dolorosa, no vergonzosa. Es cierto que el último cuarto, un parcial 16-0, pero bueno, se hicieron mal las cosas, hay que mejorar o hay que intentar que no ocurran otra vez. Es que yo esta tarde ponía un tuit, Richard, que no sé si has podido leerlo, es que Bilbao Basket, la peor clasificación que ha tenido en todas las 28 jornadas de la Liga CB que llevamos disputadas, la peor, ha sido séptimo clasificado. Y estamos cuartos a día de hoy. Hemos sido quintos, terceros y en la actualidad cuarto, que llevamos 19 jornadas en la cuarta posición.
Y después de lo que sabemos que ha pasado el Bilbao Basket en el terreno económico, administrativo y demás. Exactamente. Es que hay que sumarlo, Claro, efectivamente. ¿sabes lo que pasa? Que ese sueño, lo que en un principio, la no presencia de objetivos definidos, claros, ¿no? Yo creo que la permanencia, lógicamente, era el objetivo prioritario, porque la situación de la plantilla, del equipo y del club no permitía pues grandes ilusiones, se ha transformado en una exigencia, yo creo que demasiado desmedida, ¿no? El equipo está cuarto, ayer se perdió, vamos a disfrutar con lo que tenemos, la temporada que viene Dios dirá, y hombre, yo creo que hay que ser un poquito ecuánime con la crítica, ¿no? Ayer pues sí nos dolía a todos, no nos gustó el irnos a la cama con esa derrota, con el partido. Bueno, pues Juan Carlos, vamos a suavizar un poquito ese momento, porque ya es que, claro, se nos ha puesto el cuerpo un poco así, pues vamos a clarificarlo con nuestro sponsor, con Casería de Cuéllar, ¿te parece? Y después vamos a escuchar, eso sí, las declaraciones de Sito Alonso, que la segunda parte de las declaraciones estaba un poco enojado con una pregunta que le hacía cierto periodista. Bueno, pues vamos con esas imágenes de nuestro sponsor principal. Recordar ese número de teléfono 953 36 30 06. Y es que es muy importante tener una buena salud mental, física, deportiva y, bueno, disponer también de una buena alimentación. Y hay que recordar a nuestros espectadores que pueden disfrutar en su casa de auténtico aceite de oliva virgen extra gourmet genuino a precio de fábrica, directamente, sin intermediarios, desde la cooperativa de Torres en Jaén. Casería de Cuéllar le va a llevar a su casa, a su hogar, el más exquisito aceite a un precio nunca visto. Aceite de oliva virgen extra en rama o filtrado, extraído en frío de la nueva campaña 2014-15. Fabricado, elaborado y envasado por Casería de Cuéllar, certificada bajo su consejo regulador y denominación de origen. Distribución a particulares y hostelería. Y vamos siempre, como digo, al grano, ahora que estamos viendo en el plató los diferentes productos de Casería de Cuéllar. 15 litros por solo 48 euros y envío gratuito a su casa por la compra de 2 cajas, es decir, 30 litros por solo 96 euros. Es decir, el litro sale a 3,20 euros, pero hablamos de auténtico aceite de virgen extra gourmet a precio, ya lo habían visto, nunca visto. Venta directa en ese teléfono que ven en pantalla, 953 36 30 06, o también a través de internet, www.caseriadecuéllar.com. Escuchamos ahora mismo ya esas declaraciones primeras de Sito Alonso. Ha habido una situación que ha condicionado un partido de una forma alarmante y, quiero que me entendáis, ha sido culpa nuestra el no entender el cambio de criterio arbitral. No estoy diciendo que es culpa del árbitro, en absoluto, han pitado yo creo que muy bien. El problema es no entender los cambios cuando hay una tolerancia al principio para hacer un tipo de contactos y luego no. Y eso hemos de aprenderlo y ser mucho más inteligentes. Aprender esto para las últimas 6 jornadas que quedan y seguir mejorando, que yo creo que los primeros 20-24 minutos han sido lo mejor que hemos hecho fuera de casa en esta campaña. ¿Algo que matizar, Juan Carlos? De acuerdo. Es verdad, porque en los 2 primeros cuartos Bilbao Basket tiene una defensa muy encima del perímetro de Obradoiro, con muchos contactos, y los árbitros lo permiten, ¿no? Y luego el equipo no es capaz de adaptarse a ese cambio de criterio arbitral que hay, y ahí estoy absolutamente de acuerdo no como crítica hacia los árbitros, ojo, sino como crítica al equipo, porque no es capaz de entender ni leer esa nueva situación del partido en cuanto a lo que los árbitros van a pitar a partir de ese momento. Pero ahí está un poco la polémica, un poco, es decir, ¿tiene que haber ese cambio de criterio arbitral? Bueno, es que... esa pregunta se la haría yo a los árbitros, ¿no? Claro. Porque yo recuerdo hace muchos años un partido en la casilla Bilbao Basket Juventud, que Bilbao Basket estuvo con una defensa muy agresiva, donde dominó claramente hacia Juventud, y sin embargo la segunda parte pues los árbitros cambiaron ese criterio, y a partir de ese segundo periodo pues los contactos eran pitados con mucha más facilidad por parte de ellos, ¿no? Con lo cual, bueno, en fin... Yo no creo que sea una cosa premeditada ni nada por el estilo, pero simplemente que se produce, ¿no? Y que lo hemos visto en muchos partidos de la Liga CB y de la Euroliga, por ejemplo. De todas formas, Lara, ya decías antes que sí notabas ya que Sito Alonso estaba un poco enojado, es decir... Bueno, se ha notado, tanto leyendo como escuchando, se nota que no está contento. Algo luego... pasa, no sé si efectivamente con los árbitros, aunque de hecho la respuesta la tenemos un poquito a esa pregunta que hacía un periodista que volvía a hablar un poco del tema de árbitros y que intentaba aclarárselo Sito Alonso. Le escuchamos. Perdona, Sito, por lo que acabas de decir, estás echando un poco la culpa a los árbitros. No entiendes, no entiendes lo que estoy diciendo, no entiendes. No lo entiendes, no puedo responderte porque no lo entiendes, lo siento, de verdad, con todo mi respeto, lo voy a volver a explicar. No, yo te voy a hacer otra pregunta.
Sí, pero no, pero primero es que has dicho que le echa la culpa a los árbitros y yo he dicho que no. No, te vuelvo a repetir que no. Si tú quieres, yo te doy la razón. Yo estoy aquí para responder. Si tú quieres que te dé la razón, te digo, sí, la culpa la tienen los árbitros, pero en absoluto. En absoluto. Los partidos tienen diferentes momentos y estados en los que se permiten los contactos u otros, y la capacidad de lectura de un equipo, empezando por el entrenador y siguiendo por los jugadores, es la que te deja aprovecharte de ese tipo de arbitraje. Nosotros al principio hemos entendido perfectamente la línea que llevaban y luego no hemos entendido la siguiente. Y eso es culpa de Bilbao Basket. Repito, entonces cualquier aclaración no tiene sentido cuando la culpa digo que es nuestra y no de los árbitros. Bueno, Juan Carlos, ¿nos ha quedado claro? ¿No nos queda claro? ¿Hay que quejarse? ¿No hay que quejarse? A ver, ¿Qué ocurre? Pero Sito está dolido por la derrota, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que a veces no es bueno el hablar de los arbitrajes, ¿no? Tanto si ganas. Pero es que al final aquí ha acabado hablando, es decir, aunque sea de manera indirecta, ¿no? Claro. Es decir, no quiero hablar, pero hablo, pero es que al final, si hablamos de diferencias de criterio arbitral, es que hay algo que se ha hecho. Desde que escuché la rueda de prensa tengo bien claro que él no critica a los árbitros, critica a su equipo porque no es capaz de interpretar ese giro que hay, que insisto, que yo estoy convencido que no es premeditado, pero que se da en muchísimos partidos de la Liga CB, ¿no? Y de todas formas, al margen de esta polémica, entre comillas, yo sí que quería destacar que hay una cosa que dice que no lo sé si lo vamos a escuchar, que cuando vas ganando de 20 puntos, de 18, la reacción del equipo, de los jugadores, ante las pérdidas de balón, ante los errores que cometes durante el juego del partido, durante el transcurso de los minutos, es más lenta que cuando vas con los marcadores muchísimo más ajustados. Tenemos constancia, no está ahí recogido, pero lo hemos escuchado. Eso es, y lo vemos en el último cuarto, que el equipo, por cada error que comete, le cuesta muchísimo reaccionar. Es decir, es que no reacciona, en el último cuarto el equipo no reacciona, ¿no? Por diferentes circunstancias, por cansancio físico, por faltas, por estado de lesiones de los jugadores, y esa es la realidad, ¿no? Es decir, no es dejadez, te vas del partido porque consideras que tu ventaja es tan importante que crees que tienes el tiempo de juego controlado, ¿no? Cuando en realidad no es así, ¿no? Eso es para mí también una de las claves de la derrota. Pues corremos un tupido velo y vemos las imágenes del Iberostar Tenerife, próximo sábado a las 7:15 de la tarde. Bueno, es una muy buena hora, ¿no? 7:15 o 6. Yo tenía entendido que era a las 7:15 de la tarde. Ah, pues no. A no ser que lo hayan cambiado ya a última hora. No, 7:15. 7:15, vale. 7:15. Bueno, pues un partido que tiene que ser favorable si queremos seguir teniendo, bueno, pues la vista puesta en esa cuarta plaza, ¿no? Ante un rival Iberostar que, ojo, que hasta el 12º clasificado de la Liga CB tiene opciones de entrar en el playoff, ¿no? Y Iberostar es uno de los que está implicado en esa lucha por hacer el playoff, ¿no? No va a ser un partido fácil, desde luego, ni mucho menos. Pero hombre, yo creo que el equipo, con una sola derrota en toda la temporada en el Bilbao Arena, precisamente ante CAI Zaragoza, a mí me parece que seguramente que va a estar escocido y dolido por lo de ayer, y jugamos en casa. Y jugamos en casa. Claro, que en casa esto es como Jenkins a Mr. Hyde, que Bilbao Basket cambia muchísimo, ¿eh? Sí, no. Hombre, a ver, Richard, ganar fuera de casa a la CB no es una fácil empresa. Que no se nos olvide. Bueno, y ganar, y ya se nos acaba el tiempo, Juan Carlos, pero y ganar en la Liga, en la Deco Oro, tampoco es fácil. Pero el Ford Burgos lleva 3 años haciéndolo. Ha subido por tercera vez consecutiva y ahora solo le falta esto para que consiga consumarlo, ¿no? Ojalá, a ver si la tercera va la vencida. Ojalá, sí, pero me extraña, el otro día en Radio Nerviña comentaba con Miguel Ángel que mientras los criterios de acceso a la Liga CB no cambien, dudo mucho que Ford Burgos pueda acceder, porque el canon hoy por hoy, sin apoyo de las instituciones o del grupo empresarial fuerte, es imposible de poder hacer efectivo. No, yo no le veo un bonito futuro a Ford Burgos. Pues bueno, yo quiero ser más, no sé, digo porque es una plaza muy cercana a nosotros y para el traslado de aficionados viene muy bien irse a Burgos, está aquí y cerquita. Porque sería un derbi casi de rivalidad, ¿no? Por la relación que hay, ¿no? De vecindad, ¿no? Con Burgos, o sea, que es una pena. Veremos a ver qué pase. Apuesta contra Iberostar Tenerife, a pesar de que también ha vencido en la última jornada. Triunfo de Bilbao Basket, triunfo. Lo apuntamos aquí el próximo lunes, nos lo cuenta. ¿Vale? Juan Carlos, muchas gracias. Venga, te escuchamos en Radio Nervión de 11 a 12 de la noche también. Venga, gracias.
Hasta luego. Bueno, y recordar también que hace nada, unos días, se celebraba ese campeonato infantil en Zaragoza y también de los minis. Y bueno, pues enhorabuena a todos los chavales representantes. Aquí les vemos, tanto los chicos como las dos vizcaínas, Aitana y Yune, que bueno, ellas consiguieron ser semifinalistas en el campeonato de autonomías de toda España. Semifinalistas no, subcampeonas. ¿Qué digo yo? Medalla de plata o trofeo de plata. Bueno, pues chapó para ellas, Oriana, felicidades. Los chicos, tras perder por un punto contra Cataluña, pues se quedaron ahí jugándose ese tercer, cuarto puesto y no pudo ser ante Valencia, quedaron cuartos, pero bueno, yo creo que los infantiles han dejado también un buen papel. Y recordar que teníamos una conexión hace 2 semanas con Jorge Allende, uno de los aitas y entrenador también de Azkartza, uno de los aitas de los minis. Bueno, pues los minis, al menos los chicos, conseguían que la próxima jornada, el próximo año quiero decir, los minis sigan compitiendo en la categoría especial, con la selección de Euskadi, mientras que las chicas, eso sí, descendían, así que el año que viene jugarán en la preferente, pero eso sí, luchando por ascender de nuevo. Y en cuanto al básquet nuestro, pues recordar que el GDK Vizcaya de chicas en la Liga Femenina 2 vencía al Abda de Avilés por 76-58, con lo cual ya está dentro de ese playoff por conseguir luchar por el ascenso a Liga Femenina. El Sornocha también está en los puestos de cabeza por ese playoff, para meterse en el playoff, en este caso para subir a la ADECO Oro, quién sabe. Y por otra parte, quien lo tiene peor es el Azkartza, que perdía en Liga EVA ante el Pas Piélago 74-77. Y mira por dónde, en ese derbi entre Centro Estudios Miqueldi y Santurchi, pues vencía el Centro Estudios Miqueldi, que de esa manera, 65-60, pues puede tener todavía opciones para la permanencia en la Liga EVA. Pues son muchísimas cosas, a veces que nos quedan pendientes también, pero Lara, es lo que nos ocurre en el programa, que vamos a contrarreloj, se nos acaba el tiempo, pero recordar el tiempo, mañana sobre las 8 de la tarde en la Casa del Libro, en la Alameda de Urquijo número 9, ahí estarás presentando ese libro que le tienes muchísimo cariño, que han pasado muchos años y que realmente está ahí, Una vida M. Una vida un poco para disfrutarla y para también tener tiempo para la lectura, y sobre todo aquellos que están vinculados al baloncesto, que les gusta, no pueden dejar de leerlo, ¿no? Bueno, seguro que lo disfrutan muchísimo, y incluso los que no están vinculados también van a tener su parte de disfrute. Pues ahí estaremos, muchas gracias por tu visita, que no sea la última, y para otras terceras o segundas partes de este libro también. Nosotros lo dejamos ahí, la próxima semana vuelve y los formas que he terminado. Gracias, Ondo pasa, agur.